Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Hoy me toca el placer de compartir el programa, la penúltima hora de la noche del día de hoy, con dos conocidos y viejos amigos periodistas, los señores Alfredo Freites y Luis José Chávez, y un empresario joven, José Columna, mejor conocido entre sus amigos como Bebeto. Y el tema de esta noche, como ya les informara al inicio del programa, tiene que ver con el tiempo que todavía estamos condenados a seguir en un tiempo de anormalidad. Y el tema de esta noche es cuándo estaremos en condiciones de volver a la normalidad la normalidad que existía antes del COVID. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Le dan usted un plazo al COVID y qué tiempo las voces más optimistas del país entienden que quizás comencemos a vivir la normalidad que teníamos antes de la entrada del COVID a la República Dominicana, después del segundo semestre de este año? ¿Qué opinión tienen ustedes? Al COVID no se le puede poner aparentemente el COVID se sigue expandiendo, ¿no? Y cada día son más estrictas las medidas del gobierno para evitar que el COVID siga siendo de las suyas. Bueno, Miguel, yo te diría que al COVID no se le puede poner plazo, evidentemente, porque es un evento de evolución impredecible, porque además no depende solo de lo que podamos hacer nosotros. Nosotros inclusive podríamos avanzar, como hemos avanzado, en el control no solamente del contagio, sino también de la mortalidad, que es el hecho para mí más significativo de lo que ha estado aconteciendo en el país en los últimos meses. Pero cualquier situación que ocurra en nuestro entorno o en el mundo, que puede perfectamente desplazarse y multiplicarse por todo el universo, podría cambiar realmente el reflejo de esta pandemia en la República Dominicana. Lo que nosotros sí podríamos hacer es definir una actitud y una estrategia para convivir con el COVID-19, asumiendo la posibilidad de que finalmente se convierta en la misma condición de un virus gripal de los tantos que han afectado a nuestro país y al mundo en las últimas décadas. Y no se ha cerrado la economía, no se ha paralizado la actividad productiva en el mundo como ha acontecido ahora. Yo creo que es importante compartir desde principio un dato que hasta ahora ha sido relativamente ignorado por los analistas y las autoridades responsables de enfrentar esta pandemia. Es el hecho de que la República Dominicana ha dado un salto enorme en el esfuerzo para controlar la tasa de mortalidad. Es bueno recordar que en abril, específicamente cito una fecha, el 12 de abril, en el boletín del Ministerio de Salud Pública se registraron 208 casos de contagio y 38 personas fallecidas. Ustedes saben que ahora se han producido 2.043, ahora en el mes de enero, 2.043 casos de contagio y solamente 2 fallecidos. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de mortalidad que registra la República Dominicana en este momento? De apenas 1.3%. Esa es la letalidad, pero seguimos teniendo un nivel de positividad muy alta. Porque hemos multiplicado las pruebas, Miguel. Mientras más alta las pruebas. Mientras más alta es la positividad, mayor son las posibilidades de que la letalidad aumente. Pero por lo al revés, mientras mayor sea la cantidad de pruebas que se realicen, mayor cantidad de casos positivos. Acuérdense que el 75% de los casos de COVID son asintomáticos. Ahora, si salimos a preguntarle a la gente, por ejemplo, yo me he hecho 5 veces la prueba. Solamente en mi lugar de trabajo yo me he hecho la prueba 3 veces. Yo estoy buscando el COVID. Si salimos a hacer pruebas todo el mundo, lógicamente, va a aumentar de manera progresiva la positividad. Bueno, ese es el problema, ¿no? Mientras haya una alta positividad y siga creciendo, va a ser muy difícil que volvamos a la normalidad que existía antes de que llegara el COVID. Señor Bebeto, señor Columna, ¿cuál es su opinión como empresario? Mi opinión como empresario es que realmente
el COVID es, como dice el señor Luis, algo con lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Yo creo que realmente en cuanto al tema laboral ha afectado, en un principio, lo digo por mi plataforma que hace servicios del hogar, todo lo que fue remodelación fue paralizado completamente. Los servicios del hogar siguieron funcionando de manera continua porque las personas, obviamente, los servicios de emergencia, reparaciones de aires acondicionados, de neveras, ¿verdad? Todo eso se tenía que seguir arreglando. Nosotros siempre utilizamos todos los protocolos disponibles y se hizo de una manera correcta. Hasta el día de hoy nunca hemos tenido ningún tipo de problema con ningún tipo de cliente. Y de esa forma, utilizando todos los protocolos, yo creo que podemos eliminar un poco más el tema del toque de queda con ciertos protocolos correctos. Yo no estoy de acuerdo con que hablan discoteca ni nada por el estilo, pero no creo que, por ejemplo, las gasolineras deberían estar cerradas a hora de toque de queda, entre muchas otras cosas. Freites. Y mira, yo pasé hoy por una plaza comercial y me llamó la atención que estaba cerrada casi entera. Los negocios pequeños habían quebrados. Me recordó el periodo de gobierno de Hipólito Mejía, cuando aquella quiebra masiva de espacios de comercio pequeño. Mira, yo me he preguntado, Miguel, si nosotros agarramos y encerramos a la población 2 meses, que no salga nadie a la calle, que cuando quieran la comida se la llevan, el supermercado va y se la lleva, nadie sale a las calles, cerradas las calles. ¿Qué va a pasar 2 meses después que no la abran? ¿Qué va a pasar? Lo mismo, porque el COVID no está escondido. Nosotros somos el portador del COVID, el transportador, el agente que vincula. Entonces, yo digo, tenemos que aprender a vivir con el COVID. ¿Por qué las autoridades imponen restricciones de circulación? Para que no colapse el sistema sanitario, porque la gente se va a multiplicar los que tienen problemas y entonces, como no hay el personal para atenderlo, van a fallecer muchos. Ahora, ustedes hablaban ahorita de la cantidad de gente que se ha enfermado y la poca letalidad que hay. ¿Por qué? Bueno, primero, hay más experiencia en el manejo de los pacientes. Ya los pacientes más vulnerables, es decir, los gordos, los diabéticos, los cardíacos, los que tienen enfisema y ese tipo de cosas, muchos han fallecido y otros están recogidos, o sea, están aplicando las medidas de protección. Una cosa es, fíjate, Miguel, siempre para esta fecha en República Dominicana hay un tipo de gripe y da en el verano. Nadie se ha enfermado de gripe. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda con la mascarilla. Y en Estados Unidos hay mucha mortalidad. ¿Cuánta gente murió en los Estados Unidos de gripe en el 2019? Que busquen esa cifra y la comparen con la cantidad de gente que ha muerto por COVID. Y va a ver que en Estados Unidos todos los años muere muchísima gente por gripe. ¿Por qué? Porque hay miles de condiciones de edad, de protección, de accidentes, de cambio de temperatura, por muchas cosas. Entonces, yo he hablado con expertos del área y dice Miguel que esto va a tener un periodo de 3 años. 3 años. ¿Por qué? Porque volver a la normalidad hay que ver si realmente las vacunas estas y aquellas funcionan. ¿En quiénes funcionan? Hay gente que le ha puesto la primera vacuna y le ha dado el COVID como quiera. Es decir, yo creo que la mejor medida es que aprendamos a vivir con el COVID y cada quien use su mascarilla, mantenga la distancia y se lave las manos con frecuencia. Eso es lo que yo entiendo. Sí, mira, el problema, todo el mundo entiende que las medidas son muy atinentes con la situación que se está viviendo. Pero la verdad es que una gran parte de la población dominicana, más del 60% de la población dominicana, vive en barrios que no están bien dotados y donde apenas llega el agua cuando llega, 1 o 2 horas al día. Entonces, esa gente tiene dificultades para cumplir con uno de esas restricciones, el lavado constante de manos. Yo me puedo lavar la mano en mi casa y en mi oficina cuantas veces yo quiera, pero no puede hacer eso lo mismo la gente. Siempre es lo mismo de siempre. Los más pobres son claro, la desigualdad social. El otro es que en la mayoría de esos barrios, el área social de esos barrios es la calle.
Y eso lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? La gente tiene en algún momento, la gente que aparece. Entonces, en día pasado se hizo viral una escena en que la policía en un barrio detuvo un hombre que estaba cruzando de una acera a otra. Y cuando se lo estaba llevando, se lo iba a llevar, dije, no, mire, escúcheme, yo salí porque vine a traerle un asunto al vecino, pero yo vivo ahí enfrente. Dice, no me lleve, si usted quiere, lléveme a mi casa. Yo no tengo, yo salí un momentito, se lo llevaron preso. Es decir, la gente tiene muchas veces la necesidad de oxigenarse, porque encerrarse en casas, hay casas que lo mejor es estar adentro, porque son casas muy confortables que tienen todas las ventajas de la vida moderna, pero hay otras casas que no tienen ninguna posibilidad y la gente tiene, bueno, a determinada hora del día, tiene la necesidad de salir a la calle. La acera. El salón de reunión de la gente es el colmadón porque no tienen espacio en su casa de encontrarse. Por eso mismo, la calle. Entonces, es lo que yo digo, que el endurecimiento de ciertas medidas que ya fueron endurecidas, a pesar de que en el día de hoy, a la medianoche, vence el estado de emergencia anterior, porque estaba vigente todavía. Mañana, a la primera hora del día, entra después hasta a partir de las 5 de la mañana, entra, o a las 5 de la tarde, o al mediodía de mañana, entra hasta el día 24 o al día 26 de febrero, el nuevo toque de queda, que es el mismo que hoy prevalece, ¿no? Los sábados y los domingos, comenzando al mediodía, el toque de queda con 3 horas de libre tránsito para que la gente pueda regresar a sus casas. Ahora, yo me pregunto, ¿la gente puede regresar a su casa también a pie? Porque ha habido mucha confusión con relación a eso. Sería bueno, porque caminar a pie, es decir, hacer ejercicio, es una buena práctica para la salud de las personas. Por un lado, y por un lado, si usted no se vincula, si usted no establece una cercanía directa físicamente con otras personas, usted no está corriendo ningún riesgo. O sea, lo que yo quiero decir es que el toque de queda realmente comienza a las 3 de la tarde, porque si hay 3 horas de movilidad libre para regresar a su casa, ese regreso a su casa puede ser en camión de volteo, en la parte trasera de una camioneta, en un vehículo Maserati, en un Cadillac último modelo, y también a pie o en bicicleta. Miguel, mientras mayor sea la restricción impuesta, mientras menor sea el plazo establecido por las autoridades para permitir la movilización y el desplazamiento de las personas en una ciudad, pues mayor será el nivel de aglomeración, sobre todo en el transporte público, porque la gente se monta hasta en una camioneta, uno encima de otro. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que no, pero yo no te estoy refutando a ti, Miguel. Yo lo que estoy diciendo es que definitivamente yo soy partidario de flexibilizar los horarios del toque de queda. Yo también. ¿Por qué cerrar? Bueno, afortunadamente, a una hora, obligando a que todo el mundo, incluyendo la gente que trabaja, la gente que está obligada a trabajar fuera de su espacio vital para sobrevivir, esa gente que muchas veces le dice al policía, pero miren, fue que yo me encontré en un tapón, fue que yo no encontré transporte, fue que yo tuve que moverme a pie. Y a veces la rigidez con que se maneja ese tema realmente luce muy poco inteligente. Y eso no debe ser. Ahora, las medidas son tomadas para proteger a las personas, al ciudadano. El objeto de todas las medidas que se han tomado es proteger al ciudadano, no castigarlo, no penalizarlo ni perseguirlo. A partir de agosto, ¿no? No, Miguel. A partir de agosto. Da tu ironía, Miguel. No, a partir de agosto, porque todas esas medidas se adoptaron y no se reconocieron antes de agosto. No, Miguel, eso lo escribí yo en un pero está bien, no vamos a entrar en... sobre los 62,000 presos. Miguel, deja eso, deja la política. No. Lo que quiero decir a Miguel, para recordárselo, ¿no, verdad? Porque entre bomberos no se puede nadie pisar la manguera, que en mayo del 2020 yo escribí un artículo cuestionando la campaña de persecución y los 62,000 presos que anunció en los primeros 2 meses la Policía Nacional. 62,000 presos ciudadanos, la mayoría humildes, algunos de eso. Estoy diciendo de la disciplina. Estoy diciendo que las medidas
restrictivas para la circulación de personas comenzaron a ser reconocidas por una parte importante de la población a partir de mediados de agosto, porque antes esas medidas no tenían sentido para esa parte. Bueno, pero el caso fue que lo vivido es vivido. Lo importante es ahora que el país entienda que todas estas medidas son importantes y que tienden a garantizar la seguridad y la salud de los dominicanos. Pero en la medida en que esas acciones se endurezcan y haya represión, fíjate, afortunadamente la Procuraduría General de la República tuvo hoy que echar reversa con relación al tema de las multas, ¿no? Porque realmente se estaban cometiendo algunas acciones que no guardaban relación con la intención con que se han adoptado esas medidas. De manera pues que yo pienso en real y comparto la opinión de ustedes en el sentido de que ser demasiado optimista con relación al tiempo en que nosotros seguiremos viviendo bajo los dictados de la enfermedad que produce el coronavirus, es decir, la enfermedad de la COVID-19, es muy extemporáneo. Yo creo que todavía vamos a estar viviendo durante mucho tiempo todas esas restricciones que han caracterizado la vida nacional desde marzo del año pasado. Ahora bien, el gobierno ha dicho que no hay dinero y no está presupuestado. Algunas de los subsidios que el gobierno anterior estableció para compensar de alguna manera la pérdida de empleo y el descalabro de la economía como consecuencia de la expansión de la enfermedad. Eso puede traer, sin lugar a dudas, algunos inconvenientes y alterar el equilibrio social o la paz social que ha reinado en el país desde hace más de 40 años, ¿no? O de hace más de 30 años, que ha sido una de las bases fundamentales del crecimiento de la economía, porque los países crecen cuando hay garantía y cuando hay estabilidad social y política e institucional. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Ustedes piensan que finalmente el gobierno, porque el gobierno ha echado marcha atrás también, primero era solamente fase 1, lo que ahí se iba a prolongar, hoy en día se ha dado cuenta de que es necesario mantener algunos otros programas, aunque no todos? ¿Cuál es la opinión? Miguel, lo que pasa es, para hacer ese tipo de ayuda, siempre hay que recurrir a los fondos que puede manejar el Estado. Es decir, coger préstamo, vender bonos, cualquier medida que pueda poner en manos del Estado dinero. Pero ese dinero es del Estado. ¿De quién es ese dinero? Ese dinero y esa deuda es del pueblo. ¿Dónde se va a reflejar eso? En la devaluación del dinero, del peso. Porque sí, exacto. Va a valer cada vez menos. Va a haber una mayor brecha de deuda pública. Y entonces, quizás este gobierno lo que ha tomado es miedo de lo que está pasando. Porque nosotros somos los Estados Unidos que prende la maquinita y comienza a tirar inorgánico. En el caso nuestro es más delicado, porque somos una economía más pequeña y somos un país más débil económicamente. El gobierno va a tener que recurrir a eso. Si pone las restricciones de circulación y sigue perdiéndose el empleo, si se sigue deteriorando la economía, tendrá el gobierno que recurrir a dinero inorgánico. Yo creo que un plan de estímulo del gobierno, un plan bien ejecutado, puede ayudar a impulsar un poco el motor de la economía dominicana hoy en día, pero todo plan de estímulo debe hacerse bien conservadora, ya que como dice Alfredo, eso crea inflación dentro de la economía, por lo cual esos planes de estímulo deben hacerse bien ejecutados. Pero en algunos casos, para incentivar, ¿verdad?, el gran desempleo que ha habido con todo el tema de la pandemia, yo creo que podría funcionar hasta cierto punto, porque les pongo un caso personal, que es, por ejemplo, la plataforma que es mi empresa, contrata.com.do. Esa plataforma se encarga de enviar trabajo a profesionales y empresas independientes del área del hogar. Con todo el tema del toque de queda, todas esas empresas y profesionales independientes se han visto un poco restringidos, principalmente por el tiempo, ya que esa persona debe de transportarse de una casa a otra, de otra casa a otra, de una casa a otro cliente. Muchas veces esos trabajos se extienden, lo que conlleva a que no puedan completar sus trabajos, lo cual les causa, ¿verdad?, una deficiencia en la generación de ingresos y
Igualmente, muchos de los clientes necesitan resolver esos tipos de emergencias y servicios de su hogar los sábados, los fines de semana. ¿Por qué? Porque muchas veces con su trabajo simplemente no tienen el tiempo para estar en sus casas. Y ahora, cada día más, con el toque de queda, es más diminuto el tiempo de los fines de semana también. Entonces, todo eso afecta la generación de ingresos de estas pequeñas empresas y profesionales independientes que al final del día son el motor de la economía dominicana. Miguel, yo sugiero un manejo inteligente del proceso frente al COVID, basado en la fórmula del aprieta y afloja. Es decir, nosotros no podemos establecer una mecánica rígida para responder al COVID. Si nosotros, por ejemplo, mejor dicho, yo digo, si Estados Unidos y el promedio de los países europeos tuvieran una tasa de mortalidad parecida a la República Dominicana, probablemente sus medidas de control y de restricción serían mucho más bajas que las que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de mortalidad de 236 por millón de habitantes. Estados Unidos la tiene de 1.173 por millón de habitantes. Lo mismo la tiene España, Italia, Bélgica, Holanda y otros países europeos. La mayoría de los países europeos tienen más de 1.000 fallecidos por millón de habitantes. Nosotros solamente tenemos 236 por millón de habitantes y hemos mantenido esa tasa en los últimos 3 meses. Es decir, hemos logrado controlar el aspecto más importante del COVID-19. Prácticamente le estamos dando o le estamos asignando el mismo comportamiento de un proceso viral de los tantos que llegan a la República Dominicana de vez en cuando. Entonces, yo lo que creo es que deberíamos comenzar a flexibilizar las medidas, los horarios, inclusive aplicar medidas diferentes según los pueblos. Yo he sido testigo y lo comparto con ustedes, porque además he sido en cierta forma protagonista y responsable de una experiencia interesante que se ha llevado a cabo en algunos barrios de la capital y de la provincia de Santo Domingo, y también de Verón Punta Cana, que es el de vincular a la comunidad, establecer un compromiso a través de las organizaciones comunitarias, incluyendo las juntas de vecinos, las asociaciones, las entidades de interés social. ¿Y ustedes saben cuál ha sido la respuesta en esas comunidades? Una reducción notable, impresionante de los casos y sobre todo de las muertes por COVID. La Loma del Chivo en el 27 de febrero, en La Sursa, en la capital, en Santo Domingo Norte. Hay casos, por ejemplo, el caso de Santo Domingo Norte, de que se inició ese programa con una tasa de letalidad de 10 personas fallecidas por semana y llegó a estar en 0 fallecidos por semana. Y no hay duda de que esa evolución positiva ha tenido que ver con el rol que ha asumido la comunidad. Si nosotros trasladáramos ese modelo de gestión con participación de la comunidad a la mayoría de las ciudades del país, probablemente tendríamos una mejoría sustancial en los casos de contagio y en los casos de mortalidad. Tú serías un magnífico portavoz. Lo estoy haciendo. Es más, lo estoy proponiendo. Debemos hacerlo. Bien, caballeros. Hay una pregunta cuya respuesta espero después de la pausa, por razones de tiempo. El gobierno ha dicho que tiene bajo control la pandemia. Y mucha gente se pregunta, si hemos logrado controlar la pandemia, ¿por qué no disminuimos las restricciones que tanto afectan ciertas actividades de carácter económico?